5 del TP9. Este flujo phi es establecido por esta corriente, ¿sí? Es decir, supónganse que tenemos una espira, está pasando una corriente por una espira y establece un flujo que concatena, o sea, que agarra la espira, ese flujo phi. O sea, ¿quién produce? La misma corriente. Produce un flujo. Entonces, lo que nosotros vamos a denominar a esta como autoinducción, porque va a producir la inducción debido a la corriente que produce ese flujo, y él concatena ese flujo. Entonces, la corriente I por la autoinducción va a ser proporcional al flujo producido por cada una de las espiras. Ahora, si hacemos variar en el tiempo, L es constante en el tiempo, N es constante en el tiempo, me queda la derivada del flujo respecto al tiempo. O sea que la FEM producida en Borne de esa autoinducción, o de esa autoinducción que puede ser una bobina, o un mismo cable, o un solenoide, la FEM producida por la variación de la corriente va a producirme una FEM debido a la variación respecto a la corriente por la autoinducción. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que es la FEM producida por la misma corriente, por la variación de la misma corriente. Esa va a ser la relación de la FEM producida. Siempre la FEM va a ser igual y opuesta a la variación de la corriente, se va a oponer a esa variación de la corriente. Esa es la idea. Entonces, en un circuito como este, como decimos que la FEM producida acá en Borne va a oponerse a la variación, cuando, supónganse, en la parte de carga de una bobina, decimos, se cierra entre A, en el punto A se cierra esta llave, este interruptor, ¿sí? Y S1 se cierra. Entonces, cuando se cierra S1, nosotros vamos a tener una carga, se establece una corriente. Entonces, acuérdense de cómo funcionaba, dijimos que la FEM acá, esta FEM que se establece, esta FEM en Borne de la bobina, siempre va a oponerse a la variación de la corriente. O sea que va a ser igual a menos L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Se va a oponer a la variación de la corriente. ¿Qué significa eso? Cuando se va a establecer la corriente, él va a tratar de oponerse a que varíe la corriente, porque antes la corriente inicialmente es cero. Acá inicialmente la corriente es cero. Inicialmente. Esto es para un tiempo t igual a cero. Entonces él va a tratar de que mantenga esa corriente cero. Entonces se va a establecer una corriente, una tensión total. Esa tensión que se va a producir acá, esa FEM, va a ser igual y opuesta a E. Tiene que ser igual a E. ¿Por qué? Porque lo que va a tratar es mantener la corriente acá, igual a cero. Entonces, si yo planteo malla, yo sé que esto es E, menos E es cero. ¿Sí? Entonces, como no va a haber tensión, no va a haber corriente. Entonces, siempre cuando yo cierre la llave, se va a establecer en los bornes de la bobina una FEM igual a E. Para asegurarme que la corriente va a ser. ¿Se entiende la idea acá? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, esta será la corriente. Después, cuando transcurre un tiempo bastante grande, nosotros vamos a tener acá, vamos a tener que cuando ocurre un tiempo bastante grande, nosotros vamos a tener que esta corriente, ¿sí?, se va a mantener constante. Por lo tanto, la variación de la corriente respecto al tiempo tiende a cero. Entonces, esta FEM, cuando el tiempo t tiende a cero, tiende a infinito, la FEM en la autoinductancia va a tender a cero. Por lo tanto, la corriente únicamente va a estar establecida acá y limitada por la resistencia para un tiempo grande.
Es decir, si yo grafico eso, sería así. Si yo grafico acá corriente y acá tiempo, yo voy a tener que parte de cero, eso me asegura que parte de cero que esté la bobina. Y luego va a ir aumentando la corriente hasta que se establezca una corriente que va a ser igual a ¿qué? Únicamente si esto es cero, me queda un circuito así. Me queda así. Entonces esa corriente I va a ser igual a la FEM sobre la resistencia. O sea, que esa hace la corriente que va acá. Máxima. Eso es. ¿Se entiende eso? Ese es mi análisis que yo tengo que hacer. Primero, cuando lo que hace justamente la inducción, lo que hace es asegurarme que la corriente parta de cero, porque él va a tratar de que no cambie. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Qué significa esto? Nosotros llamamos eso lo siguiente, vamos a tener que lo que se utiliza mucho para esto, se utiliza para limitación de corriente. Se llama para un filtro pasa bajo. ¿Por qué le decimos filtro pasa bajo? Porque solamente las corrientes que varían muy poco pueden pasar acá al principio. Porque una corriente que nosotros queremos establecer una corriente acá, automáticamente se va a establecer una FEM acá. Lo que va a hacer que va a limitar la corriente y asegurarme que la corriente inicial sea cero. Eso se utiliza mucho cuando nosotros queremos limitar la corriente inicial. Se utiliza poner una bobina. ¿Sí? Por eso ustedes ven que como es en el monitor o en un enchufe siempre hay una pelotita junto con el enchufe. Eso es una bobina. Lo que hace es que me asegura de que inicialmente la corriente va a ser cero, o sea, para que no queme la fuente de alimentación del electrodoméstico. Para eso se utiliza. Bueno, ¿me siguen, chicos? ¿Hasta acá? ¿Me escuchan bien o no? Hola. Sí, profe, se le escucha. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos? Es simplemente un pedacito de la teoría nada más. Entonces, nosotros agarramos acá y planteamos, hacemos ley de mallas, acá, hacemos una malla acá, ¿sí? Hacemos la corriente, y planteamos malla. Acá sería tendríamos, esta sería la energía entregada, que la ley de Maya no es otra cosa que la energía entregada, o la unidad de tiempo por la FEM, va a ser igual a la disipada más la energía que nosotros tenemos, o la potencia disipada en la inductancia. Eso es lo que nos está dando esto. ¿Sí? Por eso le aparece así, pero esto es potencia entregada por la FEM es igual a la disipada la resistencia más almacenada la inductancia. Esto me da esta cosa. Que no es otra cosa que la ley de Maya. La ley de Maya es simplemente el planteo de energía. Si planteo de la FEM más I por R, o sea, menos I por R, menos la FEM, pero paso al otro lado de igualdad, ley de Maya, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy planteando, chicos, acá? ¿Me entienden eso? No hace falta que le explique, ¿no? ¿Se entiende eso? Entonces yo sé que acá la FEM de este lado va a ser igual que ir por este lado, que va a ser la tensión en la inductancia más la tensión en R. Por eso me da esto. De ahí saco resolviendo esta ecuación diferencial, me queda que la FEM, la corriente, va a ser E sobre R por esta exponencial. Vean ustedes, cuando t igual 0, esto es 1, 1 menos 1 me da 0. Por eso la corriente inicialmente, como yo le dije, comienza así. Y después tiende a un valor. Cuando t tiende a infinito, esto es 0, y ahí es sobre R. Esto es la corriente,
Y esto sería la FEM sobre la resistencia. Ahora bien, vean este término que está acá. Este término, L sobre R, es nuestro tau. ¿Sí? Tau, o le podemos poner, como nosotros vimos en la teoría, nosotros le llamamos tau. Así le decimos. Este tau. Que es el tiempo para que la corriente llegue a un 63%. Ahora vean ustedes acá. ¿Qué es la FEM? Esta. Esta es la tensión en Born de la inductancia, de la autoinducción, que es L por la derivada de I respecto a T. ¿Sí? Esta es la tensión. La caída de tensión. En magnitud, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que siempre va a ser L por la derivada de I respecto a T. Acá nosotros ponemos el módulo acá, porque acá cuando planteamos ley de Mayer ya consideramos el signo, porque estaba del otro lado de la igualdad. Por eso este es el módulo, ¿sí? Porque el signo ya está considerado acá. ¿Me siguen eso? Como yo considero en la ley de Mayer acá el signo este, de la tensión, cuando pongo esto de acá ya le pongo, no le considero el signo, porque acá yo ya considero. Bueno, este era Tau, dijimos. Tau, el tiempo para que la carga alcance 63%, la carga, la corriente. Si nosotros graficamos acá, corriente en función del tiempo, este punto, cuando alcance la corriente 63%, es un tiempo Tau. Bueno, acá tenemos cómo calculamos potencia. Potencia, guárdense por ahí. ¿Sí? Potencia siempre va a ser la tensión en las inductancias por la corriente. Por lo tanto, necesito calcular la tensión a un instante dado y la corriente a un instante dado para determinar la potencia. Vean también otra cosa. La energía, esto es energía en la inducción, en la autoinducción. Siempre va a ser un medio de la autoinducción por la corriente al cuadrado. Yo necesito calcular la corriente en un instante de tiempo para poder determinar la energía que está almacenada. Ahora le pregunto, ¿dónde se almacena esa corriente, esa energía? ¿Dónde se almacena esa energía? ¿De qué manera se almacena en una autoinducción? ¿Cómo creen ustedes? Eso vimos. ¿Dónde se almacena? En el campo magnético. Exactamente. El campo magnético se establece una inducción B, ¿sí? Entonces la energía va a ser proporcional al cuadrado de esa inducción. O sea, mientras que haya campo magnético va a haber energía. O sea, es una manera de almacenar energía cuando existe un campo magnético. En ese campo se almacena energía. Ahora bien, vean ustedes, es como yo almaceno energía en un resorte, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, después tenemos la energía en la resistencia, siempre es I cuadrado por R, por diferencial TT. En este caso, vean que la corriente no puedo sacar de la integral, porque la corriente es variable. Y es más difícil hacer esta integral. Por eso lo que siempre se hace, igual que en un capacitor, se calcula la energía que me entrega la FEM, que es más fácil que E por I, y E es constante, por eso me queda una integral simple nomás, no al cuadrado como acá. Y ahí calculo la energía en la FEM. Y la energía en la inducción es más fácil porque no hay ni una integral, es E en un medio de L por I cuadrado. Entonces, yo calculo la energía en la inducción, la energía entregada por la FEM, y de esa manera calculo la energía disipada en la resistencia. Esa es la manera de siempre calcular cuando trabajo con energía. Tengan presente eso. Y en la descarga lo mismo planteo. En este caso ya no hay FEM de este lado. Entonces la corriente va a ser una exponencial. Cuando t igual 0, tengo un máximo y después va decayendo. Es decir, tenemos así, tenemos corriente, tenemos tiempo. Tiempo y corriente.
Comienza un valor y ahí va decreciendo, 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 decreciendo hasta que llega a cero en el infinito. O sea, cuando tiene un valor muy grande. De la misma manera, calculo la tensión en la inducción, ¿sí? Va a ser menos E por la exponencial. Y la energía en la inducción siempre va a ser igual a un medio de L por I al cuadrado. Por lo tanto, va a ser siempre función del tiempo. Bueno, esas son las ecuaciones que tengo que ocupar. Ahí tendríamos el caso de que va decayendo. ¿Sí? Va decayendo, como le mostré. Bueno, chicos, vamos a plantear. Entonces, vamos a nosotros al ejercicio que nosotros tendríamos. ¿Le parece? El ejercicio es este, el 5. ¿Estamos? Planteemos el 5. A ver qué. Planteen ustedes a ver cómo le queda. ¿Sí? Vayan planteando. A ver cómo le quedó con lo que yo les fui diciendo. Hagan el circuito y planteen. ¿Está? Vamos a trabajar un poquitito. Nosotros tendríamos algo así. A ver. Tenemos un circuito de relé. Está integrado por una FEM de 6 voltios. Es decir, tenemos la FEM de 6 voltios. Después nos queda una resistencia, por eso es RL, la resistencia R, que vale, me dice, tiene una bobina de radio R, longitud L, 500 vueltas, construida por un alambre de resistividad tanto, y una resistencia de 1000 vatios no inductiva. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá una resistencia R, ¿sí? La resistencia R y la autoinducción L. Esa autoinducción L tiene acá una resistencia interna. Vamos a llamarla acá, un momentito. Vamos a tener esto. Vamos a ponerla acá. Una resistencia interna, vamos a llamarle RI. ¿Sí? Y después viene la autoinducción. L. Entonces nosotros vamos a poner acá, esto vamos a poner lo que esto equivale, entonces vamos a tomarlo así. Una resistencia R, que va a ser una resistencia R más RI. ¿Sí? Vamos a llamarle R. Y la autoinducción. L. Entonces ahí vamos a tener que establecer la corriente. Que se establece, la corriente en función del tiempo. Esa corriente en función del tiempo, ¿sí? La corriente que circula a los 0,1 segundos después de haber conectado a la FEM. Entonces la corriente, ¿a qué va a ser igual? Habíamos dicho que era igual a la FEM sobre la resistencia R, la total sería, por 1 a la menos E por a la menos T sobre tau. Ese sería. Entonces ahí nosotros tenemos que R para nosotros es la R más la RI. Y el tau, ¿a qué era igual? Era igual ¿a qué cosa? ¿Qué era el tau? ¿Se acuerdan o no? Chicos, una aclaración. Acá en el ejercicio está mal el tema de acá. Esto me está dando, lo que le está dando acá, chicos, acá una cosa. Acá. Vean acá un poquito. En el enunciado. En el enunciado del ejercicio
en el enunciado del ejercicio que le está dando acá, nosotros vamos a tener que, esto es, esto es 10 ohm y esto es 1000 ohm. Disculpen, no presté atención ahí, de que estaba mal. Esto es 10 ohm de resistencia interna y esto es de 1000 ohm de resistencia interna. Esto es ohm, ¿sí? No es vatios, ¿eh? Disculpen ahí. ¿Se entiende? Me está dando el dato de la... le está dando el dato del... Acá le está dando el dato de la resistencia interna de la batería, que es el RI de la batería, que es 10 ohm. Y acá le está dando 1000 ohm. 1000 ohm. ¿Sí? Disculpen que le dio eso. ¿Sí? Ahora le pregunto, ¿cómo calculan la resistencia interna de la inducción? ¿Cómo le van a calcular RI? ¿Cómo creen ustedes que pueden calcular RI? Ustedes tienen la longitud y tienen la resistividad. Entonces automáticamente tienen la resistividad por unidad de longitud que pueden calcular. ¿Sí? Con eso pueden calcular la resistencia. Acá le pasó como planteó un compañero. Aguarden. Vean acá. Ustedes tienen este caso. ¿Consiguen ver? ¿Sí o no? ¿Alcanzan a ver, chicos? Vean Sí, se ve ustedes acá. Ustedes tienen acá la autoinducción. Acá calculamos la autoinducción. De un solenoide, ¿no? De la bobina sería el solenoide. Tienen ustedes también la resistencia interna acá. ¿Sí? Rho por L sobre A. Entonces, como tienen el área y tienen la longitud, tranquilamente pueden calcular la resistencia interna de la inducción. Y la resistencia ahí, que vale 1000 ohm, que yo le dije, que ustedes podrían tranquilamente también calcular, acá lo que no puso el compañero, pero pueden utilizar, ¿sí? Es la resistencia interna de la batería, porque le está dando, este no es 10 vatios, es 10 ohm. Tienen que sumarle como están en serie, ¿sí? No es 10 vatios, 10 ohm. Entonces a estos 1021 le pueden sumar estos 10 y le quedan 1031,78 ohm. Y ahí calculan las corrientes, el tau y la corriente, para ese tiempo determinado, utilizando la fórmula de la exponencial. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Bien ahí. Bueno, entonces, tenemos eso. Después el ejercicio 6 es el que vamos a desarrollar en la práctica siguiente, en la hora con el segundo grupo. Va a quedar grabado, así que no hay problema. ¿Sí? Después nos queda el 7 y el 8. ¿Estamos? 7 y 8. Le dejo que ustedes practiquen cualquier uno de ellos. ¿Sí? Practiquen ese.